Ahora vamos a resolver un problema con resistencias en un circuito simple. Aquí en este diagrama tenemos una batería de 24 volts, pero que nos está diciendo que tiene una resistencia interna de 0.7 ohms. Esa es la resistencia de la batería. Eso hace que la batería sea un poco más realista porque usualmente en estos problemas simplemente asumimos que la batería no tiene resistencia, pero en realidad siempre va a haber un poco. Y también tengo el circuito que continúa con esta resistencia de 0.3 ohms y luego tres resistencias en paralelo de 15 ohms cada una. Nos piden la corriente que entrega la batería, la corriente en cada uno de estos resistores también y el voltaje efectivo que hay entre las terminales de la batería. ¿A qué me refiero con eso? Pues la batería funciona para dar 24 volts, pero como hay una resistencia interna, en realidad va a dar un poco menos. Ahora voy a poner este diagramita que está acá, pues es como en el video anterior les estaba diciendo. Es más fácil visualizar los circuitos y sobre todo estas subidas y bajadas de potencial si los vemos como si fuera literalmente una subida de altura y una bajada, y entonces tenemos aquí dos pisos, una especie de edificio de dos pisos. Aquí está la planta baja y aquí estaría el primer piso. Entonces, como ven aquí, una manera, bueno, la mejor forma de modelar la resistencia interna de la batería pues es añadirla como una resistencia adicional. Entonces eso es lo que voy a hacer. Esta resistencia interna de la batería la voy a poner acá. Este es el 0.7 ohms y entonces mi batería en realidad pues es esta parte de acá. Bueno, lo voy a poner incluyendo esto y esta es la batería, que sería esto que está aquí en punteadas, ¿no? En líneas punteadas. La resistencia interna de la batería entonces funciona como una resistencia adicional. Y lo que estoy haciendo es, bueno, siempre la corriente va a ir desde el polo negativo hasta el polo positivo, o sea que la corriente va en esta dirección, que es lo que aquí ya marqué. Y bueno, sube primero como si fuera un elevador, debido a la batería, sube 24 volts, pero va a bajar un poquito por la resistencia interna. Por eso es lo que les decía, que en realidad la subida de potencial neta debido a la batería va a ser menos de 24 volts por esta resistencia interna. La corriente, siempre que entra, bueno, para empezar entra en una resistencia en su polo positivo y sale en su polo negativo, por eso baja el potencial, ¿no? El voltaje, es como bajar las escaleras. Luego aquí en esta siguiente voy a bajar un poquito más las escaleras cuando la corriente atraviese esta otra resistencia de 0.3 ohms. Y luego acá, pues bueno, ya tengo aquí esto, ahorita vamos a hacer el cálculo, pero estas tres resistencias de 15 ohms cada una equivalen a una resistencia de 5 ohms. Esta sería la resistencia equivalente. Vamos a verlo. Primero estas tres las voy a convertir en una sola resistencia aplicando la ecuación que vimos en el video pasado. Bueno, vamos a poner 1 entre la resistencia 1, vamos a llamarle R1. Esa es la resistencia equivalente a estas tres. Va a ser 1 entre cada una de las resistencias. 1 entre, bueno, vamos a ponerlo de una vez. 1 entre 15 más 1 entre 15 más 1 entre 15. Y esto me va a dar 3 entre 15. Pero ese es 1 entre la resistencia equivalente, entonces la resistencia equivalente es 1 entre esto o 15 tercios y estos son 5 ohms. Entonces estas tres resistencias equivalen a una de 5 ohms. Entonces la corriente ahora bajaría por acá y luego por acá para llegar al mismo nivel. Si empiezo y termino en el mismo lugar, pues la suma total de voltajes va a ser 0. Eso lo vamos a ver después como una de las leyes de Kirchhoff. Bueno, entonces lo primero es calcular la corriente entregada por la batería, o sea, esta corriente que está recorriendo todo esto. Y bueno, para eso lo que tengo que hacer es transformar ahora estas tres resistencias en una sola resistencia equivalente. Tendría yo algo así. Mi batería de 24 volts, luego una resistencia equivalente que equivale a estas tres. Y la corriente que va atravesando todo esto. Entonces la resistencia equivalente para estas tres pues es la suma porque están en serie. Entonces sería 0.7 más 0.3 más 5 y esto me da 6 ohms. Entonces estas tres resistencias equivalen a una sola que fuera de 6 ohms. Y aplico ahora la ley de Ohm. Subo un poquito y la ley de Ohm sería el voltaje total, que son estos 24 volts, es la resistencia equivalente por la corriente. De aquí despejo la corriente, es el voltaje total
entre la resistencia equivalente, que son 24 entre 6. Siempre que mantenemos las unidades en el sistema internacional, pues el resultado va a estar también en el sistema internacional. Así que si este voltaje lo pongo en volts y la resistencia en ohms, pues la corriente me va a dar en amperes, 4 amperes. Esa es la corriente que pasa por el circuito. Bueno, ahora también nos piden cuál es la corriente que pasa por cada una de estas tres resistencias. Cuando la corriente llega a este nodo, se divide en tres, se reparte. Y lo podemos ver, algunos libros lo ven como si fuera agua, pasa por una tubería, hacen esa analogía. Entonces, en este caso en particular, como las tres resistencias son iguales, pues eso equivaldría a que tuviéramos tres tuberías del mismo grosor. Entonces, pues la corriente o el agua o la corriente, como lo queramos ver, se va a repartir igual. En este caso se va a repartir igual, pero simplemente porque las resistencias son iguales. Entonces, vamos a ponerle la corriente que pasa por cada una de estas resistencias de 15 ohms, pues es la corriente total entre 3, o sea, 1.3 amperes. Y por último nos dice cuál es el voltaje efectivo o el voltaje real, que no son 24 volts, es un poco menos, que nos va a dar esta batería. Bueno, el voltaje va a ser esta subida de 24 volts menos lo que baja en este escalón de la resistencia interna. Para saber cuánto baja, pues usamos la ley de Ohm. Voltaje igual a resistencia por corriente. Entonces, a ver, lo voy a poner aquí mismo, voy a hacer el cálculo. El voltaje real, digamos, de la batería va a ser los 24 volts menos, porque se lo estoy restando, aquí estoy bajando un poquito. Con la ley de Ohm sería la resistencia, 0.7 ohms, por la corriente que ya vimos que es de 4 amperes. Y esto nos da 21.2. Ese es el voltaje efectivo, debido a que estamos tomando en cuenta una resistencia interna que hace que no sea todos los 24 volts lo que nos va a dar la batería. Bueno, pues eso es todo.